Bien, bien. Bien, buenos días. El día de ayer estuvimos viendo fuerzas magnéticas que ocurrían cuando había un campo magnético que afectaba a cargas eléctricas que estaban en movimiento. ¿No? A ver, un repaso. Lo primero que vimos fue la fuerza magnética sobre una carga puntual, una carga Q. Mientras se está moviendo esa carga y tiene una velocidad v, va a sentir una fuerza magnética debido al campo magnético. Lo habíamos calculado con el producto vectorial. ¿Sí? Con el producto vectorial. Habíamos hecho ejemplos de fuerzas magnéticas sobre cargas puntuales con el producto vectorial. Eso nos había llevado a la conclusión de que cuando una carga se mueve en un campo magnético, debido a esa fuerza magnética, si la carga se mueve, si la carga empieza a moverse de manera perpendicular al campo magnético uniforme, lo que va a ocurrir es un movimiento circular uniforme. Por lo tanto, ahí aplica lo que hemos visto hace varias semanas de fuerzas centrípetas. Fuerzas centrípetas. Habíamos visto ejemplos de fuerza centrípeta. También llegamos a ver fuerza magnética sobre conductores que llevan corriente. Lo que pasa es que la corriente son cargas que se están moviendo. También es de esperarse que un campo magnético actúe con estas cargas que se están moviendo, generando una fuerza magnética, pero no vamos a estar calculando la fuerza en cada una de las cargas, así que en vez de eso tomamos el total, que es la corriente. La corriente es carga en movimiento. Recuerda, corriente es carga entre tiempo. La corriente es carga entre tiempo. Se está moviendo, atravesando una región. Deriva en ¿cuánta carga delta de Q entre el intervalo de tiempo? Ahí se metían las cargas que se están moviendo en la corriente. Ya habíamos visto un ejemplo de cómo fuerza magnética afectaba a un cable haciendo lo que se dobla. Aquí en ahí nos habíamos quedado, si no lo recuerdo. Para terminar esta teoría, habíamos estado viendo qué pasa si juntas dos cables que llevan corriente de manera paralela, dos cables largos. Cuando juntas dos cables largos. La corriente y va a haber una fuerza de atracción. Entonces, cuando tú tienes cables que llevan corrientes en el mismo sentido, se atraen. Entonces, ¿con qué fuerza se atraen? Aquí está la fórmula. Básicamente es aplicar la fórmula de fuerza sobre un cable. Y pero teniendo en cuenta que ese campo B es generado por el otro cable. Y el otro cable genera un campo mu sub 0, su corriente, entre 2pi por la distancia radial, que sería la distancia entre los cables. En este caso, si llevan corriente en el mismo sentido, la fuerza va a ser atractiva, como vieron en el video. Y la fuerza es recíproca también. Así como el cable 1 le ejerce una fuerza al 2, también el cable 2 le ejerce una fuerza al 1, pero en sentido opuesto. Es igual que la tercera ley de Newton, con la misma magnitud. Veamos aquí un ejemplo. Esta es la fórmula que vamos a usar. Necesitamos solamente la magnitud.
mu sub 0, el producto de las dos corrientes, por la longitud del cable entre dos tipos de horas. Esta es la fuerza entonces con la que se atraen o se repelen, porque habíamos visto que si las corrientes van en el mismo sentido en los dos cables, se atraen, pero si van en sentido opuesto, se van a repeler. Eso se puede demostrar haciendo la regla más derecha. Lo pueden tomar como una regla práctica. En este caso, estos dos cables paralelos se van a repeler. Vamos a resolver este ejercicio. Ejemplo 10. Entonces vamos a hacer este ejemplo. Tenemos dos cables. Ejemplo 10. Tenemos de dato la longitud de los cordeles. Estos son los cordeles L. L, esto es el cordel por si acaso, vale 4 centímetros. No lo confundas con la longitud de los cables, que es otra cosa. No nos han dado la longitud de los cables. Dos alambres largos y paralelos se cuelgan con cordeles. Los cordeles son los que miden 4 centímetros. Dichos alambres tienen una masa por unidad de longitud. ¿Qué cosa es masa? Si yo quiero decir algo por unidad de otra cosa, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, aquí masa por unidad de longitud. No es la masa solamente, ¿no? Incluso lo ves en las unidades. ¿Qué crees que es? Dice, masa por unidad de longitud. ¿A qué te suena? ¿Qué estaría haciendo? ¿Multiplicándose o dividiendo? Sí, incluso las unidades te ayudan. Fíjate en las unidades. Masa entre la longitud de los cables. Está. Masa entre longitud del cable, este es del cable, es igual a 0,0125. Y transporta la misma corriente y en sentidos opuestos. Determine la corriente. Si el ángulo que forman es 6 grados. El ángulo que forman está aquí. Teta y teta por el otro lado. 6 grados, 6 grados. Ya lo que queremos es hallar la corriente. Sabemos que las corrientes van en sentidos opuestos. No nos conviene analizar el problema visto de esa manera en la figura, ¿no? ¿Qué vista te convendría para que sea mejor todas las fuerzas que vamos a poner? Porque eso está en equilibrio y hemos aprendido sobre fuerza. ¿Qué vista conviene? Incluso ahí te he puesto una
una indicación para verlo de otro lado. ¿Qué vista conviene? ¿De lado? Sí. De costado, justo como está este ojo, ¿no? Vamos a poner un observador así. Entonces vamos a ver una vista lateral. Va a ser más cómodo trabajar así, pues ahí se ven los ángulos, toda la distancia. Vista lateral tenemos... Esto sería un cable que le corresponde a esta corriente acá. Está llevando una corriente que está entrando, según la vista, ¿no? Esa corriente que está entrando, aspa. Y al otro lado tienes otro cable, también con una corriente, para ti sería saliendo en esta vista. Y ahí tienes los cordeles. Aquí está el ángulo teta, el ángulo teta. Ahí está. ¿Qué va a pasar con esas dos corrientes en los cables? ¿Se atraen o se repelen? ¿Son corrientes opuestas, paralelas? No, se repelen. Incluso aquí lo hice. Cuando las corrientes van en sentidos opuestos, se repelen. Lo que habíamos visto en el video era que llevaban el mismo sentido. Sentidos opuestos se repelen. Por eso es que se están alejando, ¿no? En vez de estar juntándose, se mantienen alejados en cierto ángulo. Están repeliendo. Una cosa es cuando llevan el mismo sentido, otra cosa es cuando están en sentido opuesto. Y para el uso de la fórmula está aquí también. Esa fórmula de fuerza, ¿qué necesito para poder calcular la fuerza entre ellos? El mu cero es una constante. La longitud del cable está metida en el dato de masa entre longitud. Las corrientes, lo que quiero hallar, son iguales. ¿Este R qué cosa era? ¿Este R qué cosa era? Sí. Distancias entre los cables. Los cables, esta distancia aquí. Necesito geométricamente calcular esa distancia. Se puede, ¿no? Veamos la figura. Precisamente de esa figura lateral se va a ver. Necesito esta distancia R entre ellos. ¿Alguna idea para sacar? Yo tengo el dato del L de los cordeles. Eso sí tengo el dato. ¿Cómo podría sacar esta distancia R entre ellos? ¿Alguna idea para sacar esa distancia R? Tengo una idea. Trazas una y esta mitad, ¿cuánto vale? Tienes un triángulo con hipotenusa L y un ángulo teta acá. ¿Cuánto vale esta distancia acá? Eso ya es como descomponer vectores, ¿no? L seno de teta. Es como descomponer vectores. La hipotenusa sería la magnitud y aquí tienes. Lo opuesto es con seno. Este es L seno de teta. Y esto igualito. 2L seno de teta. La distancia entre los cables es 2L seno de teta, ¿no? Doble. ¿Qué más necesito? A ver. Hasta ahora no he aplicado ninguna fuerza y se supone que cada cable está en equilibrio. ¿Qué más necesito? Tensiones. Sí, las tensiones. Y todas esas fuerzas van a ir en un diagrama de cuerpo libre. Vamos a hacer entonces diagrama de cuerpo libre. DCL de un cable. Cualquiera porque por simetría los dos te van a dar el mismo resultado. Por ejemplo, el cable de la izquierda. ¿Ya qué fuerza actúa sobre este cable? ¿Qué fuerzas actúan sobre ese cable? El de la izquierda.
Ahí me dijeron tensión, está bien, sí actúa tensión. ¿Qué más? Esa tensión está a lo largo del cable del... Aquí. Fuerza de tensión, ¿no? Ese ángulo teta que está por aquí, por la vertical, está muy lejos de la fuerza. O sea, me conviene trasladar ese ángulo por geometría por aquí, trazando una vertical por acá, ¿no? ¿Dónde estaría metido este ángulo teta? ¿Por acá o por arriba? ¿En uno o en dos? No recuerdan la propiedad de geometría, dos líneas paralelas, una línea, este ángulo es igual a este. Entonces estaríamos con el ángulo teta por aquí arriba. Este que sea el eje X, este que sea el eje Y. ¿Qué otra fuerza actúa sobre ese cable? Ya tenemos la tensión de un cordel. ¿Qué otra fuerza actúa sobre ese cable? No puede quedarse con una sola fuerza, ¿no? Porque no está en equilibrio. Otra fuerza que actúe. ¿Sí? El peso es mg. Y también te das cuenta que no es posible que sean esas dos fuerzas únicamente porque no se van a cancelar. Un vector con dirección hacia abajo vertical no se puede cancelar con un vector inclinado. Falta una fuerza más para que esté en equilibrio. ¿Qué se hacían los dos cables? Sí. Los dos cables se repelían con esta fuerza magnética entre dos cables. Mu sub 0 y 1 y 2 entre 2 pi r por el cable. Entonces, esta fuerza magnética de repulsión, izquierda o derecha. A ver, estamos analizando, recuerda, el cable de la izquierda, que es repelido por el cable de la derecha, lo va a mover más a la izquierda. Lo cual está bien porque de esa manera estos tres vectores ya se equilibran. Si esta fuerza hubiese ido a la derecha, no se hubiese equilibrado nunca, ¿no? Porque todo iría a la derecha. Tiene que equilibrarse. Y está. Equilibrio, entonces. ¿Dónde está metida la corriente? ¿En cuál de las fuerzas? Porque se pide la corriente. Pide I, que está en la fuerza B. Aquí está metida la corriente con esta fórmula. Entonces, mi objetivo es sacar esta fuerza y luego aplicar la fórmula. ¿Cómo sacamos esa fuerza? A ver, ¿qué tendríamos que hacer? Sí. Hay que descomponer y como está en equilibrio, sumatoria de fuerzas. Habrá que descomponer. Este está inclinado a la derecha y hacia arriba. Hacia la derecha, ¿qué componente es? Tensión con seno o coseno. ¿Perdón? Seno. Quiero que se den cuenta, no tienes aquí. El ángulo está por acá. Entonces, esta tensión a la derecha no está pegada al ángulo, más bien es el otro. El que está pegado es el que lleva el coseno. El adyacente. El ángulo está por arriba, entonces el que está pegado es el adyacente, coseno hacia arriba. Y este es seno. Con eso hace sumatoria de fuerzas. Tensión con el seno del ángulo menos, porque va en contra del eje Y, la fuerza magnética igual a 0. De ahí no puedo resolver la fuerza magnética porque no tengo la tensión. ¿Qué otra ecuación puedo usar? También por equilibrio, sumatoria de fuerzas en el eje Y. Ft coseno de teta menos el peso. Y de ahí sí sale la tensión, ¿no? Las incógnitas aquí, la tensión y la fuerza magnética. Lo demás sí es conocido. ¿Cuánto vale? Recuerda que mi objetivo es sacar la fuerza magnética para luego aplicar la fórmula. Igualarlo a la fórmula. ¿Con cuál ecuación empiezo? ¿En Y o en X?
No, porque hay dos incógnitas. En Y es más fácil, comenzamos con Y. De ahí paso esto a la derecha. Esto pasa como MG. Y de ahí sale la tensión. MG entre coseno y teta. Y eso se reemplaza en la ecuación de aquí. Este resultado de la ecuación 2 lo pones en la ecuación 1 y tienes mg entre coseno de teta por el seno de teta menos fb igual a 0. Entonces de ahí sale la fuerza magnética. La fuerza magnética es mg. Seno entre coseno, ¿qué cosa es? Es el resultado de la fuerza magnética. Ya, ese es el resultado de la fuerza magnética. Ahora, recuerda qué es lo que se pide. Se pide hallar I. ¿Dónde está metida la corriente? ¿Qué hago con el resultado de la fuerza magnética? A ver, ¿qué se hace con ese resultado de la fuerza magnética? Lo voy a igualar a esto, pues, ¿no? Igualar. Vamos a igualar a la fórmula que acabamos de ver, ¿no? De la fuerza magnética. Igualamos entonces. La fuerza magnética es mu sub 0 y por I, porque los dos llevan la misma corriente, L entre 2pi por R, recuerda que es todo esto acá. Por 2L seno de teta. Esto es la fuerza magnética. Lo igualas a mg tangente de teta. Entonces, de ahí podemos sacar la corriente. Esa corriente es al cuadrado, mu sub 0 i al cuadrado, y por I es I al cuadrado por L entre 2, no, abajo ya sale 4, ¿no? 2 por 2, 4, 4 pi L, seno de teta es igual a mg tangente de teta. Y de ahí despeja la corriente. A ver, ¿qué hacemos para despejar la corriente? Todo este 4 pi L seno de teta puede pasar arriba, el mu sub 0 entre L lo paso abajo. Y tendríamos I al cuadrado es igual a 4 pi L seno de teta por mg tangente de teta entre mu sub 0 L. Y le pones una raíz cuadrada para sacar la corriente. Ya está. Esa sería la respuesta porque, a ver, veamos si tenemos todos los datos. La longitud del cordel, si lo tengo, el ángulo lo tengo, el mu sub 0 es 4 pi por 10 a la menos 7. El G lo tengo, el ángulo lo tengo. La masa de por sí no la tengo. Y la longitud tampoco, pero sí tengo m entre L. Entonces, si lo junto, sí tengo el dato, ¿no? Esto sería poner m entre L. M entre L juntos sí los tengo. Entonces, vamos a reemplazar. Raíz cuadrada de 4pi, los 4 centímetros. Seno en 6 grados. Bueno, vamos a hacer espacio aquí. Vamos a reemplazar. 4pi por 4 centímetros. Vamos calculando, ustedes pueden reemplazar también. Seno de 6 grados. M entre L es 0,0125. Y logramos sobre metro. Todo ese M
es 0,025, ya todo el m entre ellos. Por g, que es 9,81. Tangente de 6 grados entre mu sub 0. Ya está. El L de abajo ya recuerda que lo he puesto como el M entre L, ¿no? Y hay que calcular eso. ¿Cuánto está saliendo? ¿Cuánto está saliendo? Sale 20 ya. 20, 21, no me acuerdo. ¿Alguien cuánto sale esa corriente? Pues fácil. Nota que el 4pi se cancela abajo. Arriba abajo se cancela el 4pi. Alayo, Presente. Bajo, Castañeda, Pulca. ¿Ya cuánto está saliendo ese cálculo? 20 algo, si mal no recuerdo. El 4pi, recuerda, se está cancelando aquí. Pero 25. No, la masa entre L. Todo esto, M entre L, ya está puesto aquí. M entre L es. Por eso decía masa por unidad de longitud, que esto es ahí. ¿Cuánto tiene unidades de kilogramo? Ah, me está olvidando aquí. Elementos, sí. Gracias. ¿23,2? ¿Está de acuerdo? ¿Alguien más que calcule cuánto está saliendo esto? En amperios en la corriente.
23,2 amperes, puedes chequear. Bien. Entonces, gracias al hecho de que estaba en equilibrio, estas son ecuaciones de equilibrio. Y eso, aquí se deduce claramente que está en equilibrio, pues no puede estar moviéndose. Dice que se cuelgan cordeles y tal. A veces no te lo dicen explícitamente, tienes que deducir si está en equilibrio o no. De repente puede que esté acelerando, no. Estos cordeles están quietos. Bien, ¿hasta ahí una duda, pregunta? La siguiente sesión de ejercicio de repaso. Bien, sigamos entonces. Entonces ya hemos visto fuerzas magnéticas, con un breve repaso. Hemos visto cuál es la fuerza magnética sobre una carga puntual usando el producto vectorial. Recuerda, el producto vectorial lo hemos repasado al inicio de la semana. También lo habíamos usado para torque, ¿ya? Sección 51, seminario de taller de problemas sobre magnetismo y fuerzas magnéticas. Comenzamos con este ejemplo, ejemplo 11. Dice que tenemos un electrón que viaja inicialmente en una región del espacio. Ya cuando una partícula cargada entra a un campo magnético uniforme, ¿qué tipo de movimiento va a realizar? Cuando un electrón entra a un campo magnético, ¿qué tipo de movimiento realiza? Como habíamos visto en la clase pasada. Un electrón que entra a un campo magnético. Movimiento circular, pues, como acá. Y se aplica esta fórmula de que la fuerza magnética va a ser las veces de fuerza centrípeta, y fuerza centrípeta hemos estudiado hace varias semanas, masa por rapidez al cuadrado entre radio. Ingresa a una región con campo magnético uniforme entrante de magnitud 1 militesla, conforme a la figura junta. La dirección del campo es perpendicular a la dirección de la velocidad del electrón. Eso es lo que ocurre por el... a ver, ¿qué significan estas aspas primero? ¿Qué significado tienen las aspas? Las aspas son un símbolo que significa que ahí hay un vector entrante a la página. Si fuesen puntos sería saliente. ¿Y cuál es ese vector? El vector es el campo magnético que está entrando en toda esta región. El vector es perpendicular a la página, la velocidad del electrón es a la derecha, por lo tanto sí forma 90 grados, ¿no? Es como tener al electrón con una velocidad horizontal en el plano XY y el campo magnético perpendicular a la página, entonces claramente forma 90 grados. Ahí está perpendicular, 90 grados forma. Esto es importante porque si una partícula entra de una manera que no sea perpendicular, haría un movimiento helicoidal. Solamente hace un movimiento circular si entra de manera perpendicular.
Si el electrón entra de manera perpendicular, o el protón, la partícula, entra de manera perpendicular, hace movimiento circular. Pero si entrara inclinado, el movimiento sería helicoidal como acá. Pero si no forma 90 grados. Afortunadamente aquí sí se va a quedar con movimiento circular. Pero el problema es que, a ver, ¿qué pasa cuando comienza a hacer movimiento circular? Va a tener que doblarse o bien por arriba o bien por abajo, dependiendo de esta fuerza que vamos a calcular. Pero cuando se doble, digamos, por abajo, hace su movimiento circular, ¿qué pasa luego de media vuelta? ¿Qué pasa luego de media vuelta? Sale, pues, ¿no? O sea, solamente va a hacer media vuelta. Va a ser un movimiento circular uniforme, pero solamente media vuelta. Entonces, lo que se me pide es el intervalo de tiempo que se demore en salir de la región con campo, ¿no? O sea, me piden medio intervalo, medio periodo, perdón. ¿Cuánto tiempo se demora en dar media vuelta? Es lo que vamos a hacer. Ejemplo 11. Dice un electrón viaja, ya. La carga del electrón es negativa menos L, vamos a poner, donde E recuerda que es 1,602 por 10 a la menos 19 conos. Esa es la carga del protón. El electrón tiene la misma carga, pero negativa. Ya, me dan la magnitud del campo magnético, que es 1 militesla. Y me dicen que la dirección del campo es perpendicular. Bien, vamos a tomar ejes de coordenadas, X y Z. X a la derecha, Y hacia arriba y Z saliendo. Los ejes estándar de coordenadas, si está entrando, estaría en contra del eje Z, ¿no? Significa que esto es menos BK. Bien, con eso podemos ver cuál es la dirección de la fuerza, cuánto vale esa fuerza también con ese producto vectorial. La fuerza magnética es carga, vector, velocidad, aspa, campo magnético. La velocidad, como se puede ver, está en el eje X. Vector velocidad sería su rapidez v con I. No me dan la rapidez, ¿no? No me dan la rapidez. ¿En cuánto sale este producto vectorial? BI, aspa, menos BK, que es el vector campo, y la carga es menos E. ¿Cuánto sale esa fuerza? ¿Qué vector sale esa fuerza? A ver. Recuerda que para hacer productos vectoriales, todo lo que no sea vector lo puedes poner a un costado, a la izquierda, y te quedas multiplicando el aspa, los vectores I. Menos E, con B y con menos B te sale EBB, positivo, y aspa acá. ¿Y aspa acá qué cosa es?
¿Y hasta acá qué cosa es? A ver, recuerda los productos vectoriales. IJK, IJK. Si vas ahí es positivo, si vas en contra es negativo. Y hasta acá va en contra, ¿no? Entonces menos J. Este sale menos EBB. J quiere decir que va abajo. Menos J quiere decir que va abajo la fuerza. Por lo tanto, ya sabes que cuando entre la partícula por la derecha va a comenzar a desviarse para abajo, haciendo un movimiento circular. Esa velocidad va a la derecha cuando entra a la región con campo, ¿no? Ya tenemos esa fuerza. O sea, básicamente la fuerza magnética es EBB. Esa fuerza magnética al inicio va para abajo, ¿no? Al inicio. Estoy poniendo al inicio porque al inicio es cuando tienes la velocidad a la derecha. Luego se va doblando la trayectoria y esa velocidad va cambiando y va cambiando también la fuerza. Junto con la velocidad, la fuerza también va cambiando de dirección. Pero lo que se va a cumplir es que la fuerza siempre apunta al centro, como hemos visto en la teoría. Fuerza magnética, fuerza magnética, fuerza magnética. Siempre apunta a un centro. Entonces la fuerza magnética hace las veces de fuerza centrípeta. Esa fuerza magnética FB hace las veces de fuerza centrípeta y ya sabemos que esto es mb al cuadrado sobre el radio. Y esto es fuerza F en magnitud, ¿no? Lo que queremos es que eso sea fuerza centrípeta. La magnitud de la fuerza magnética sería entonces mb al cuadrado sobre el radio. Aquí todo esto es como vector. Ha sido calculado con menos con dirección. Si le tomo magnitud, eso va a ser igual a la fuerza centrípeta. Fuerza centrípeta. Ya. ¿Cuál es la magnitud de este vector? El menos E, rapidez por campo, J, ¿cuál es su magnitud? En general, ¿cuál es la magnitud de este vector? Menos 3J. Le tomas el valor absoluto a la única componente que hay. Otra cosa sería si fuese 2i. Ahí sí, ¿qué aplica si tienes dos componentes? ¿Cuál es la magnitud de este vector? ¿Cómo se calcula la magnitud de este vector? Si tienes, por ejemplo, 2i menos 3j, ¿cuál es su magnitud? Pitágoras, ¿no? 4 más 9, 13. Pero aquí es más fácil porque solamente hay una componente, ¿no? Solamente el valor absoluto de la única componente. Que sería este valor absoluto. EBB, esa magnitud es la magnitud de la fuerza centrípeta, que es masa por B al cuadrado sobre el radio. Y de ahí podemos sacar una relación entre la rapidez, el campo y la carga. Se cancela una de las rapideces, te queda EB MB entre R. ¿Qué se nos pide? Determina el intervalo de tiempo. Todavía estamos lejos, ¿no? Un poquito lejos. Pero eso es lo primero que tienes que hacer cada vez que tengas movimientos de una carga en un campo magnético.
¿Cómo saco el tiempo que se demora esa partícula en dar una vuelta? Se pide el intervalo de tiempo para dar media vuelta. Media vuelta porque para salir del campo magnético tiene que dar media vuelta, pues no una vuelta completa. Es media vuelta. Primero, vuelta, ¿qué cosa es? Este es un periodo. Un periodo es una vuelta. Eso lo hemos visto en movimiento circular. El tiempo para dar una vuelta lo sacas de... A ver, si tienes una vuelta completa, ¿cuánta longitud recorres en una vuelta completa? 2pi por r. Y eso lo haces en un tiempo. ¿Cuánto se llama ese tiempo? Un tiempo t mayúscula, periodo. A cierta rapidez v constante, ¿no? Porque es movimiento circular uniforme, v constante. V por el tiempo que se mueve en dar una vuelta te da 2pi por r. De ahí sale el periodo, que es para dar una vuelta. El tiempo para dar una vuelta es 2pi por r entre v. Pero no me piden el tiempo para dar una vuelta. ¿Qué me piden? Media vuelta. Básicamente hemos usado rapidez por tiempo es igual a la longitud recorrida. Rapidez por el tiempo es la longitud recorrida. Se pide un medio periodo que sería un medio del 2pi por r entre v. Pi por r entre v. Eso es lo que se pide. A ver, el radio no lo tengo. La rapidez no lo tengo. ¿Qué hago, pues? Ese es el problema. No tengo ni el radio ni la rapidez para sacar el tiempo. Pero tengo esta relación importante. De aquí va a salir. Porque si tengo la carga, si tengo el campo. La masa del electrón, ¿cuánto es? Eso no es necesario que te digan. La masa del electrón lo puedes buscar en internet, está en las diapositivas. Todos los electrones tienen la misma masa. ¿Cuánto es la masa de un electrón? La masa de un electrón es 9,11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Y es la masa, el campo, la carga. De aquí puedo sacar R sobre B, ¿no? Puedo multiplicar arriba, bajar el B, te queda M entre EB. Pueden chequear esto, ¿no? Puedo despejar arriba y bajar esto abajo. Y todo eso baja, ¿no? Despeja. Y justamente es lo que necesito acá. Necesito R entre B. Por pi. Pi R entre B. Esto es pi M entre EB. Y ya está. Y ya tienes el resultado. Pi por 9,11 por 10 a la menos 31. Por campo magnético. Por el campo magnético es 1 militesla. ¿Cuánto sale entonces el tiempo? ¿Cuánto sale ese tiempo?
¿En cuánto sale ese tiempo? ¿Cuándo está saliendo? Está saliendo. Vamos a ver. 0,0. Sí. 1,79 por 10 a la menos 8. Sí, está bien. 1,79 por 10 a la menos 8. Ahí alguien salió menos 46. Ten cuidado con los exponentes de 10. ¿Eh? Menos 8, sí. 1,79 por 10 a la menos 8 segundos. Entonces, este es el tiempo que se demora esa partícula en dar la media vuelta y salir del campo. Ahora, en la parte B, ¿qué se pide? Vamos a ver la parte B. En la parte B se nos pide cuál es la energía cinética si nos dan de dato la máxima penetración del
del electrón en la región con campo. Ahora hay que entender eso. Viendo la figura, ¿qué significa la máxima penetración del electrón en el campo? Sería desde acá, toda esta distancia, la máxima penetración es el radio, pues. El radio. Nos han dado de dato en la parte B. Se tiene que el radio es 2 centímetros, ¿no? 2 centímetros. Entonces, con eso se pide la energía cinética, ¿cuál es la fórmula de energía cinética para una partícula? La fórmula de energía cinética para una partícula es un medio masa por rapidez al cuadrado. Ahora, la masa la tenemos. La rapidez, ¿de dónde sale? Habíamos sacado, se obtuvo, QB es igual a MB sobre R. La rapidez sale de aquí, pues, ¿no? Eso se obtuvo anteriormente. B es QBR, perdón, entre la masa. Eso es lo que se obtuvo en la parte A. Haciendo el análisis de fuerzas centrípetas. Y esto lo pones aquí. Entonces, ¿cuál es la energía cinética? Medio de la masa por QBR entre masa al cuadrado. Esto te sale un medio de la masa por Q al cuadrado. Ah, pero esta era la carga ahí, perdón. La carga del electrón. E al cuadrado, B al cuadrado, R al cuadrado, entre masa al cuadrado, se cancela una de las masas, sale la energía cinética. Un medio de E al cuadrado, B al cuadrado, R al cuadrado, entre masa solita. Eso es lo que nos piden allá. O sea, a partir de ese resultado que obtuvimos en la parte A, ya sale la rapidez. El problema es que nos piden en electrón volt. Primero hay que repasar los datos. ¿Sabes? Energía cinética es un medio, 1,609 por 10 a la menos 19 coulombs. El campo magnético ya nos habían dado, era 1 militesla. Mili es 10 al cubo, 10 a la menos 3, perdón. El radio nos acaban de dar 2 centímetros. Entre la masa, que es 9,11 por 10 a la menos 31 kilogramos. El problema es que eso está en joules. A ver, primero, ¿cuánto sale esto en joules? Esta es energía cinética. ¿Y a cuánto sale eso en joules? Sin redondear todavía, dime al menos 3, 4 decimales. ¿Cuánto sale esa energía cinética en joules? Porque eso va a salir en joules, está en el sistema internacional. ¿El qué? Ah, 6,0 bajo 6,9. Gracias. Ya, ese número que está saliendo ahí está en joules. ¿Cuánto está saliendo?
5,6342 por 10 al menos 38, menos 6, menos 4, menos 38, menos 6, menos 4, menos 38, 18. Menos 18 joules. Esa es la energía cinética. Pero no nos piden en joules la energía. Encuentra la energía cinética del electrón en una unidad nueva. Esta unidad EV se lee electronvoltio. No es unidad de voltaje, es una unidad de energía que se utiliza bastante en aplicaciones que tengan que ver con partículas subatómicas. Lo que pasa es que estas energías salen tan pequeñas, 10 a la menos 18, que no es práctico estar poniendo estos exponentes de 10 a la menos 18. Entonces podemos hacer una conversión de unidades. Sabemos que un electronvoltio es una energía, vale 1,602 por 10 a la menos 19 joule. ¿Cómo se hace conversión de unidades? A ver, ¿cómo haces una conversión de unidades? Yo quiero eliminar el joule y quedarme en electronvoltio. Factor de conversión, ¿qué haría? El joule lo pongo arriba o abajo. Todo esto aquí. Abajo para que se vaya. Y arriba queda un electronvoltio. Se va el joule y te queda la unidad en... Te queda el resultado en electronvoltio. Por eso lo divides entre 1, te queda 35, este 19, 18, la energía te cae 35,2 electronvoltio. Bien, esa es la respuesta B. 35 electrones voltio. Es unidad de energía, por si acaso, no es voltaje. Unidad de energía. Puede ser porque la energía cinética es energía. Es un número más manejable que estar poniendo por 10 a la menos 18 joules. Por eso es que se utiliza en estas aplicaciones de electrones voltio. Bien, entonces hemos repasado movimiento de una partícula cargada. Hemos visto fuerza magnética y la fuerza magnética hacía las veces de fuerza centrípeta. De ahí obtuvimos esta relación importante. Carga por campo es igual a mv entre radio. Para un movimiento circular que hace una partícula en un campo magnético. Bien. ¿Hacéis una duda, pregunta? Seguimos a ver. Siguiente ejercicio. Ejemplo 12. Un segmento aislado del alambre de longitud L, me dan la longitud del segmento, lleva una corriente de magnitud 35 amperes, con un ángulo de 50,3 grados respecto al campo magnético constante de magnitud. Me piden la magnitud de la fuerza magnética sobre el alambre. Este ejercicio lo puedo hacer de dos formas.
Una forma directa y otra forma con paso intermedio. Vamos a ver la forma que esté rápido. Ya. Justo ahí nos han dado la fórmula de la fuerza magnética sobre un conductor. Corriente, que sí nos dan de dato. El vector L hay que tener en cuenta. ¿Cómo es el vector L? El vector L es un vector que va en la dirección de la corriente recta. Esta fórmula solamente sirve si la corriente es recta. O sea, si la corriente fuese curva, ya no puede usar esta fórmula. Vamos al ejemplo 2. Recordar eso. Ejemplo 2. Nos dan de dato el L que vale 4,50 metros. La corriente que es 35 amperes. El ángulo que es 50,3 grados. Y el campo magnético que vale 670 por 10 a la menos 3, menos 2 Tesla. Recordemos que la fuerza magnética sobre un conductor recto, tiene que ser recto, si no, no vale. Corriente L, vector L, aspa, campo magnético. Aspa de nuevo significa producto vectorial. Producto vectorial de vector L, el vector L va en la dirección de la corriente. ¿De qué dirección está yendo el vector L? Tenemos el campo magnético que va hacia abajo, es uniforme. Este es el campo magnético. ¿El vector L en qué dirección va? ¿Subiendo o bajando? Hay dos flechas. Hay dos flechas, sí, pero la corriente es lo que manda. Ah, Sí. No. Manda la corriente. la dirección. En la dirección de la corriente. Esto es lo que manda. Es cierto que aquí ha puesto flechas, pero esto es la longitud. Ok. ¿Ya? La longitud, pero la corriente es lo que manda para el vector L. Y algunos se confunden porque salen dos flechas, ¿cierto? Pero esto es como longitud, o sea, diciendo así, esto mide. Pero la dirección la pone la corriente. La dirección la pone la corriente, recuerda. Entonces, este es el vector L. Ahora, ¿cómo ponemos este vector? Vamos a tener que descomponerlo, ¿no? Pongamos ejes, los ejes estándar, ¿no? X a la derecha y hacia arriba. Puedo poner un eje Y hacia arriba, eje X a la derecha. ¿Cómo sería el vector L? Se tendrías un vector L así. ¿Dónde está el ángulo θ? Está por aquí, ¿no? Ese mismo ángulo θ está por acá. ¿Podrías resolver este problema? Se pide magnitud de la fuerza magnética. Eso es lo que se pide. O sea, se pide magnitud, por eso lo pongo entre barras, de I, L hasta B. Podríamos hacerlo de dos formas. Primero, el primer método es calcular la fuerza magnética vectorial y luego sacar su magnitud. Ese es un método, lo puedes hacer así, calcular la fuerza magnética. La otra forma es recordar cómo es la magnitud de un producto vectorial. La magnitud de un producto vectorial es valor absoluto de esta corriente. Este producto vectorial, recuerda este producto vectorial que tenemos que recordar. ¿No? La magnitud de un producto vectorial es la magnitud del primero, que es L. La magnitud del segundo, que es B, que sí lo tenemos, por el seno del ángulo que forma ellos dos.
entre L y B. A ver, primer método, para repasar las dos cosas. A ver, primer método. ¿Cómo calculo el vector fuerza magnética? Vectorialmente. El vector fuerza magnética. Aquí está. Corriente y necesito el vector L. Hasta el campo magnético. El vector L, ¿cómo lo descompongo? Si tengo el eje X y el eje Y así. A ver, voy a descomponer el vector L, mira, para ponerlo ahí. A la izquierda y hacia arriba. A la izquierda, ¿cuánto vale? Y hacia arriba, ¿cuánto vale? A la izquierda, ¿cuánto es la componente? L seno teta. Y hacia arriba, L coseno teta. Ahora, estas componentes lo pones como vector aquí. En contra del eje X, ¿qué le pongo? Menos L seno de teta I. Y hacia arriba, a favor del eje Y, L coseno de teta J. Este es el vector L. Producto vectorial con el campo anético. El campo anético, mira cómo está. Ese es más fácil. El campo anético va para abajo. ¿Cómo es el vector campo anético si va en contra del eje Y? Menos B, J, ¿no? Porque va hacia abajo. Ya está. Hacemos este producto vectorial. ¿Qué podemos sacar de este producto vectorial? El I lo dejo a un costado. Este término, todo este término que tiene I, lo paso a multiplicar con él. ¿Qué me sale? Menos L seno de teta y hasta menos BJ. Estoy distribuyendo. ¿Y el siguiente qué sería? L coseno de teta con el mismo. Más L coseno de teta J hasta menos BJ. Esa sería la distribución. Uno por uno hacemos su producto vectorial. Menos sale más LB seno de teta, todo lo que no sea vector. Y me queda I hasta J. En ese orden. A la izquierda I, a la derecha J. Todo esto todavía lista. ¿Qué más? El siguiente término, ¿qué sale? L coseno de teta con menos B. ¿Y qué queda? J hasta J. Y hay que recordar propiedades del producto vectorial. ¿Qué cosa es J hasta J? Cero. Cero, sí. Ese no cuenta. Solamente sobrevive. Y hasta J es K. LB seno de teta. Este sería el vector fuerza magnética. Y como te das cuenta, es bien sencillo sacar el módulo, la magnitud de ese vector, ¿no? Porque tiene una sola componente. Cuando tienes una sola componente, ¿cuál es la magnitud de ese vector? Solamente la componente en valor absoluto. Como todo es positivo, así que no hay necesidad de poner el valor absoluto. Reemplaza los valores, esto sería 35 amperes. El L que vale 450 metros. El B que vale 6,70. Por eso la menos 2 Tesla. Seno es 50,3 grados. ¿Cuánto sale esta fuerza? Obviamente va a salir en Newton. 8 y algo, si mal no recuerdo.
¿A cuánto sale esa fuerza? Ocho y algo, si mal no recuerdo. Bueno, pensé que te había respondido. Yo te respondo a las 11. ¿Cuánto sale? Ocho coma 12. 8,2. El otro método es también directo. Si no te piden la fuerza, la magnitud de un producto vectorial, recuerda que cuando tú tienes un vector A con un vector B, su magnitud es la magnitud del primero por el segundo por el seno del ángulo que forman. A ver, magnitud de esa fuerza magnética. Corriente por el vector L, la magnitud de L, que es L, B, y el seno del ángulo que forma. ¿Qué ángulo forma L con B? A ver, ¿qué ángulo forma L con B? B va para abajo y L va para arriba. Y el teta está... ¿Dónde está el teta? No, ahí no está el teta. Por aquí, ¿no? ¿Qué ángulo forma L con B? 180 menos teta. Pues aquí tendríamos que poner... La magnitud de FB es ILB, seno de 180 menos teta, pero por trigonometría, seno de 180 menos teta, o si quieres reemplaza, también va a salir lo mismo que seno de teta. Así que de frente también te puede haber salido esto. Es el mismo resultado que acá. O sea, el segundo método es directo, ¿no? Pero también puedes hacerlo calculando la fuerza. Lo malo del segundo método es que ya no te da el vector. Y es bueno también sacar el vector. Bien, ¿has tenido una duda, pregunta? Bien.
O sea, si en realidad solamente te piden la magnitud, está bien usar el segundo método, sale de frente. Pero bueno, también recordar cómo es cómo calcular el vector, ¿no? Luego, calculado el vector, sale la magnitud. Con el primer método te das cuenta que la fuerza sale en el eje Z, o sea, perpendicular a la página hacia afuera. Ese cable que están viendo ahí va a ser empujado hacia afuera de la página, porque está en el eje Z. Eso no te lo da este método, ¿no? Y de frente sale la magnitud, ¿no? Bien, veamos un ejemplo más. Este ejemplo, para recordar cómo es el campo magnético generado por un solenoide. Un solenoide, recuerda que es un cable enrollado en forma de cilindro, con sus vueltas bien pegadas. Es un solenoide ideal y largo que tiene 1000 vueltas distribuidas uniformemente en una longitud de 0,400 metros. Que produce un campo magnético de magnitud 1 por 10 a la menos 4 teslas en su centro. ¿Qué corriente se necesita? Básicamente es recordar esta fórmula, ¿no? Esta fórmula es el campo magnético generado por un solenoide, lo hemos visto esta semana. Pero hay que entender una cosa, el N minúscula. ¿Qué cosa es este mi vuelta? ¿Será el N? ¿El N minúscula o no? Hay dos cosas. El N minúscula es el número de vueltas por unidad de longitud. El número de vueltas dividido entre el largo del solenoide. No el largo del cable, porque el cable está enrollado, sino el largo del solenoide. Este es el N minúscula, ya no es el confundido. Número de vueltas entre longitud. Entonces, con esto sale directo, ¿no? Vamos a ver el ejemplo 3. Eso lo hemos visto en clase. ¿Cómo es que se obtiene esa fórmula? No lo hemos demostrado. Eso lo verías en un curso más avanzado, cómo se demuestra. Ese sale 0,8. 0,8. 0,8 entonces. ¿Y esta la menos 2 has puesto acá? A ver. No, 8 cuadros sale. 8 cuadros, 12. No le puso el 10 a la 2. Sí, pero sale 811, ¿no? Lo divide entre 10 a menos 12. 8 cuadros. Entonces vamos al ejemplo 3. En el ejemplo 13, ¿qué tenemos? Es simplemente recordar esta fórmula, no es tan complicado como los anteriores. Un ejemplo de recordatorio, ¿no? Ejemplo 13. Recordar que cuando tú tienes un solenoide y pasa la corriente así, es un solenoide. Solenoide ideal significa que tiene las vueltas bien compactas. Muy juntas. Y en ese caso, el campo magnético que genera el solenoide, ya como el problema es sencillo, vamos a sacarle más el jugo, ¿no?
Tú debes aplicar la regla de la mano derecha para saber en qué dirección va el campo magnético. Dentro, el campo magnético es recto y uniforme. Bueno, al ser uniforme ya es recto, pero vale lo mismo. Pero la pregunta es, ¿en qué dirección va? ¿A la izquierda o a la derecha el campo magnético? ¿Qué dicen? Yo me puedo preguntar eso. ¿En qué dirección va el campo magnético de dentro del solenoide? ¿A la izquierda o a la derecha? ¿Cómo lo puedes determinar? A uno dice a la derecha, sí, sale a la derecha, pero ¿por qué? No es por eso. Hay que aplicar regla de la mano derecha. Los 4 dedos tienen que enroscarse con la corriente. Los 4 dedos. Y con eso, a ver, tus 4 dedos, mira la figura. 4 dedos con la corriente y hacia dónde va tu pulgar. A la derecha. ¿Qué hubiese pasado si la corriente iba en el otro sentido? Ahí el campo magnético hubiese salido a la izquierda. Ya, regla de la mano derecha. Tus 4 dedos y este es el pulgar. Tienes que enroscar los dedos con la corriente. Entonces el campo magnético aquí estaría yendo a la derecha, por la regla de la mano derecha. Y luego ya sale y da la vuelta, ¿no? Ese sería el campo magnético. ¿Cuánto vale? Mu sub 0 por n minúscula por la corriente. Me han dado de dato. ¿Qué me han dado de dato? L, que es 0,400 metros, es este L de acá. El número de vueltas, que es 1000, creo. 1000 vueltas. Y el campo magnético, que es 1 por eso a la menos 4. Entonces tenemos esto, tenemos el mu sub 0, siempre lo tenemos. Esto aquí es n entre L. Esto, de ahí sale la corriente, ¿no? Despeja la corriente nada más. Y es igual a B por L entre mu sub 0 n. B que vale 1 por 10 a la menos 4 Tesla, 0,400 metros. El mu sub 0 siempre 4 pi por 10 a la menos 7. Y el número de vueltas que es 1000. 1000 no tiene unidades. ¿Y a cuánto sale esta corriente? El Tesla se cancela, el metro se cancela, este A sube, sale en amperes. ¿Cuánto sale la corriente? Sale 3,18 por 10 a la menos 2. No recuerdo. 3,18 por 10 a la menos 2. No.
Bien. Ese sería entonces la corriente. Como el problema está sencillo, era aplicar la fórmula nada más. Algunas cosas adicionales, ¿no? ¿En qué sentido está yendo el campo magnético? Esto funciona como si fuese un imán de barra. ¿Dónde estaría el polo norte? ¿En su izquierda o su derecha? El polo norte, si esto lo tratas como un imán. Derecha. De donde emerge el campo, ese es el polo norte. Y donde entra el campo, ese es el polo sur. Los solenoides funcionan como si fuesen imanes de barra, con polo norte y polo sur. Y aquí le pueden poner como es, un polo norte y un polo sur. Igual que un imán de barra. Bien, entonces aquí nos quedaríamos, está faltando un ejemplo de repaso, ya lo vemos en la próxima clase. Recuerden también estar practicando su ejercicio autónomo, tienen respuesta a muchos de ellos y hasta solución algunos. Recuerden estar repasando sus ejercicios autónomos, los libros de texto también, en sus laboratorios. Recuerden que todos los laboratorios se cierran el 2 de julio y no se esperen a última hora, ¿no? Porque si falla, luego tienes que repasar tu guía y te demoras. No hay que esperarte a última hora. Ya deberían estar haciendo el laboratorio 4. Bien, entonces, continuamos la próxima semana. Nos vemos el lunes. El miércoles es feriado, ¿no? No sé de qué hora. Hasta Falta. Para terminar. 15 semanas y una clase más. 15 semanas con día más. En la PC4, ¿hasta qué tema? ¿Todo completo? ¿O nos faltaría? Es el 2 de julio. Creo que sí, ya todo completo, porque esta semana ya... La próxima semana acabamos todos los temas. Y la semana 15 el repaso. Y la semana 15 el repaso y también la veremos. Lo siento todo. La diferencia entre la PC4 y el examen final es un poquito la distribución de los temas. Al final está más distribuido uniformemente que el PC4.